2 meses se cumplen hoy del inicio del gobierno y vamos a comenzar entonces en el Palacio de la Moneda junto a Ivo Goetz la revisión de la jornada que comenzó con un consejo de gabinete encabezado por el presidente, donde hubo palabras, ahí lo veíamos, para el Partido Comunista, también para lo que se está trabajando en esta mega reforma. ¿Cómo estás, Ivo? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Así es, son 2 meses ya desde que José Antonio Kast Rist es el presidente de la República de nuestro país, que se instaló acá en el Palacio de la Moneda, un lugar donde vive, reside también de lunes a viernes durante la semana, y junto a su equipo de colaboradores, ministros, ministras y también las distintas autoridades que fueron nombradas a principio de año antes de asumir de manera formal su cargo. 2 meses, Matilde, que al menos por lo que hemos podido escuchar el día de hoy en distintas declaraciones, no solamente de funcionarios del Palacio de la Moneda, sino que también de parlamentarios, de miembros del oficialismo. Para ellos, para muchos de ellos, pareciera ser un año y medio por la vorágine efectivamente que ha tenido la instalación, este periodo de instalación del proceso liderado por José Antonio Kast. De hecho, esta mega reforma, la ley de reconstrucción nacional, pero también varios momentos que han ido marcando, varios problemas y también políticas públicas que han tratado de sacar adelante a lo largo de estos 12 meses, han hecho que se sientan para muchos de ellos muchísimo más del tiempo que lleva el presidente José Antonio Kast. En lo formal, Matilde, partió más temprano la jornada porque hubo un consejo de seguridad, una de las agendas que hay un reconocimiento a nivel general, podríamos decir está al debe, una agenda de la cual se esperaba mucho más, sobre todo teniendo en cuenta las percepciones también que habían sobre la que fue nombrada ministra de esa cartera, María Trinidad Steiner, y teniendo en cuenta, por supuesto, que fue una de las promesas principales, es que no el bastión principal con el que José Antonio Kast pisa el Palacio de Gobierno el 11 de marzo del año 2026. Partió temprano con eso y luego durante la mañana se fueron sumando los distintos ministros y ministras de Estado para el tercer consejo de gabinete en una fecha especial. Son 2 meses entonces de gobierno del presidente José Antonio Kast y con varios objetivos a la vuelta de la esquina. Uno de ellos, un ojo puesto, y más que un ojo, probablemente los dos, la cabeza, en la reforma tributaria, en la mega reforma, en el plan de reconstrucción nacional, en este proyecto en el cual el gobierno ha ido matizando un poco sus aspiraciones, pero en el que saben se juegan harto, al menos en esta primera parte de su administración. Y por otro lado, un hito fundamental durante este primer año de gobierno, que va a ser su primera comparecencia como presidente de la República ante el Congreso Nacional en lo que va a ser su cuenta pública, la primera el próximo 1 de junio. Ahí están puestos en estos momentos los objetivos del Ejecutivo, en poder sacar adelante el plan de reconstrucción nacional y también en qué se va a dar a conocer el 1 de junio en la cuenta pública. Así es un llamado por parte del presidente José Antonio Kast a cada uno de sus ministros que vayan preparando efectivamente todo el material, que vayan preparando, por supuesto, todos los atributos que han podido mostrar sus distintos ministerios para darlos a conocer no solamente al Congreso, sino que también a la ciudadanía a través de su discurso en las próximas semanas en el Congreso en Valparaíso. Buena parte de este Consejo de Gabinete delineó lo que va a ser la recta final hasta su primera cuenta pública, pero por otro lado también estas instancias tienen momentos de autocríticas, de ciertos mensajes directos a algunas carteras, felicitaciones, también sirve para apretar ciertas tuercas, a hacer análisis acerca de cómo se han desplegado los distintos ministros a nivel territorial, lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal y qué es lo que hay que hacer durante los próximos meses y enfocar los esfuerzos. Es por eso que el día de hoy el presidente José Antonio Kast hizo una autocrítica a lo comunicacional, que es principalmente, podríamos decir, el talón de Aquiles que ha tenido la instalación desde su gobierno, con distintos dimes y diretes, incluso con miembros oficialistas, con opiniones distintas y divergentes entre ministros de Estado, con duras críticas por parte de la oposición y con una contingencia que no le ha dado tregua al Ejecutivo y que le ha costado poder instalarse y sacar adelante estos primeros
2 meses. Dicho eso, él mismo partió haciendo una autocrítica, por ejemplo, con algo puntual, Matilde, lo referido la semana pasada a los presupuestos en ciencia. Él decía, se pueden gastar 100, 500 millones en ciertos proyectos relacionados con investigación que finalmente terminan en libros, que terminan en bibliotecas, pero que no generan empleo. Eso causó una polémica y un malestar profundo en el mundo de la ciencia, del pensamiento, también en el mundo científico de nuestro país. El mismo presidente dijo que se pueden mejorar las formas de decir las cosas, que no se refería a eso, que lo importante es el fondo, efectivamente, de la utilización de los recursos públicos, pero reconociendo que quizás no fue la mejor forma de decirlo, algo que de lo que al menos una vez a la semana hablamos no solamente por el presidente, sino que por distintos representantes del gobierno. Además, hizo un llamado de atención importante al rol que ha tenido la oposición, al tono que han ocupado en los distintos debates que se han generado a nivel legislativo, pero también a las críticas que han apuntado a figuras específicas de su gabinete y a él mismo como presidente de la República. Pasemos a escuchar parte de las reflexiones del mensaje entregado por el presidente José Antonio Kast el día de hoy por la mañana acá en el Palacio de Gobierno. Tenemos una parte de la oposición que levanta el tono en distintas áreas y después los hechos van demostrando que fue una alza de tono inadecuada. En el tema de educación se levanta el tono por el tema de la alimentación de los niños y se va comprobando de que si usamos bien los recursos vamos a poder dar mayor cobertura. Claro, queda ahí una frase. Yo voy más allá de lo que a veces se destaca, que es la frase. Voy a lo que se está haciendo, a lo concreto. Pero queda un sabor amargo cuando uno al día siguiente ve que se recoge algo distinto a lo que ahí ocurrió. Ahí escuchábamos parte de las reflexiones del presidente Matilde en cuanto a distintas políticas públicas, y hablando efectivamente de los recortes presupuestarios, de la minuta, de estas recomendaciones hechas desde la DIPRES, dependiente del Ministerio de Hacienda, para descontinuar, para reducir los recursos de ciertos programas que se estarían ejecutando mal, algo que causó polémica hace algunos días, junto con los recortes presupuestarios propuestos desde el Ministerio de Hacienda para cada una de las carteras que componen el gabinete del presidente de la República, José Antonio Kast, pero además, evidentemente, haciendo un llamado a lo que ha sido el rol que ha tenido la oposición a nivel de discusiones legislativas, pero también con planteamientos hechos desde el mismo Ejecutivo. Yo te decía que a la vuelta de la esquina está la próxima cuenta pública, el próximo 1 de junio, es un hito central que va a marcar este primer semestre del gobierno con un plan desafío 90 días, que hasta ese día el presidente dice ese va a ser el día 84, pero ya tenemos muchas cosas que mostrar. Hay que ordenarlas, hay que saber contarlas, hay que comunicarle bien a la ciudadanía en lo que está trabajando el Ejecutivo, que muchas veces se toman decisiones que podrían ser impopulares, pero si es que no son bien explicadas, además generan malestar en la ciudadanía o poco entendimiento acerca de las decisiones que se toman desde el Palacio de la Moneda, pensando, dicen desde acá, por supuesto, en el bienestar de los chilenos y las chilenas. Bueno, ahí hay cosas que ajustar, hay tuercas que ajustar, es reconocido, el mismo presidente ha hecho este planteamiento en distintos foros públicos y en entrevistas, así que todavía podríamos decir que ese proceso de instalación, para mí al menos no ha concluido, le falta todavía y esperan rápidamente ya despojarse de eso y comenzar a trabajar y que la ciudadanía se pueda percatar fehacientemente del trabajo que realiza el Ejecutivo. Fue la solicitud que le hizo el presidente a sus ministros a contar, a mostrar, a desplegarse en terreno para que la ciudadanía vea que este es un gobierno que trabaja. Pasemos a escuchar las reflexiones previo a la cuenta pública entonces del presidente José Antonio Kast en este tercer Consejo de Gabinete desarrollado en el Palacio de Gobierno. Invitarlos a todos a ir preparando lo que va a ser la cuenta pública del 1 de junio. Ese día vamos a cumplir 84 días de gobierno. Nuestro desafío era el desafío 90, pero ya tenemos tanta información de lo que debemos mostrar y de lo que viene para adelante, que estimo que las personas al darse cuenta ven esa esperanza de la cual tanto nos hablaban, ahí hecha realidad.
Y lo van a ir viendo de nuevo, ministerio por ministerio, en cada una de las acciones y de las obras que se van realizando. Una jornada, Matilde, que más allá, por supuesto, de este Consejo de Gabinete que se desarrolló el día de hoy en el Palacio de la Moneda, estuvo marcada por declaraciones de la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, el día de ayer en Radio Nuevo Mundo, haciendo un llamado a la ciudadanía a movilizarse ante ciertas decisiones que va a tomar el Ejecutivo, todo esto dentro de la tramitación de la Ley de Reconstrucción en el Congreso y ante la eventual, dice ella, pérdida de derechos sociales, que el pueblo tiene que manifestarse, que no todo puede quedar radicado en las decisiones que se tomen desde el Ejecutivo y en el Congreso, y que esa fuerza, esa movilización social puede empujar a realizar ciertos cambios también en beneficio de la ciudadanía. Algo que desde el Palacio de la Moneda no fue bien recibido, fue leído como un ataque directo, como una especie de agitación, de incentivar efectivamente que la gente pueda demostrar un malestar ante ciertas medidas que ni siquiera han sido aplicadas. De hecho, el presidente de la República, José Antonio Kast, contestó esto el día de ayer a través de sus redes sociales. Pasemos a revisar cuál fue la respuesta que entregó el presidente de la República de nuestro país, indicando que durante 4 años el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente la moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, se busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia. Ahí también radica otro debate que se ha generado largamente durante estos últimos años acerca de la fuerza de la movilización social, de la posibilidad de manifestarse ante ciertas decisiones que las distintas autoridades de turno en el gobierno puedan ejecutar. Todo esto marcado, por supuesto, con lo sucedido el año 2019 en el denominado estallido social en nuestro país. Para buena parte del actual oficialismo, muchas veces esos llamados a manifestaciones conllevan hechos violentos, algo que niegan y descartan de plano desde la actual oposición, donde dicen a este gobierno o al actual oficialismo le molesta que el pueblo salga a manifestarse cuando no les gusta algo, y que estos llamados en una democracia son absolutamente normales, siempre y cuando se desarrollen de manera pacífica. Algo que molestó, como yo te decía, acá en el Palacio de la Moneda, pero también en las fuerzas oficialistas. Conversamos el día de hoy con el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, acá en el Palacio de la Moneda, y esto fue lo que nos dijo acerca de los dichos de Lorena Pizarro. El Partido Comunista sistemáticamente te dice condeno la violencia, pero, y aquí tú tienes casos como por ejemplo el del exdiputado Ramírez, el de la exdiputada Carmen Hertz o el de la misma diputada Lorena Pizarro, donde cuando no les gusta algo recurren a la funa, recurren a la violencia. Es el Partido Comunista el que tiene que decidir si va a validar o no la violencia como método de acción política. Y les digo de verdad, pónganse serios, porque las elecciones se ganan en las urnas. No puede ser que cada vez que ellos pierden una elección, utilizan la calle, utilizan la violencia para tratar de ganar en la calle lo que no fueron capaces de ganar en las urnas. Ahí, como te digo, Matilde, hay un debate o hay un choque de opiniones desde donde distintas voces oficialistas mezclan lo que es la movilización social con hechos de violencia. Evidentemente, después del estallido social en nuestro país queda marcado, queda ahí una cicatriz importante en el cual ha cambiado un poco la percepción quizás de la movilización social, que desde el actual oficialismo dicen no estuvo activa en los 4 años donde gobernó el presidente de la República, Gabriel Boric. Inmediatamente que es elegido José Antonio Kast, inmediatamente comienzan este tipo de llamados. Muchos han hablado de distintas coordinaciones o cosas así, acusando a ciertos partidos políticos, en este caso apuntando al Partido Comunista, algo que molestó en la cúpula de esa colectividad. De hecho, el día de hoy lo hizo saber el presidente de ese partido, Lautaro Carmona, y le respondió Lorena Pizarro, la diputada del Partido Comunista, al presidente José Antonio Kast, a la respuesta que le había dado a su misma declaración el día de ayer en Radio Nuevo Mundo. Pasemos a escuchar a ambos dirigentes del Partido Comunista, la diputada Lorena Pizarro y también el presidente de esa colectividad, Lautaro Carmona. Parece que estamos siendo gobernados por los defensores de la dictadura, lo sabemos, pero ¿qué es eso de criminalizar y satanizar a quien dice hay que movilizarse? Eso es la democracia, apréndanlo. Para eso hubo muchas vidas ofrendadas.
Decir hay que movilizarse por los derechos es parte del juego democrático. ¿O ustedes no creen en la democracia? Yo creo que el presidente está haciendo un uso abusivo de su condición porque le está asignando al PC la opinión que tiene rigor, que tiene origen en la vida real, que levanta una parlamentaria, que es Lorena Pizarro, cuando sabe perfectamente que la única manera en que esto tenga una reacción va a ser sobre la base de que la gente, los incumbentes a los que va a afectar, reaccionen. Pero eso no es invento el Partido Comunista. El Partido Comunista no ha inventado este megaproyecto y el origen está en ese debate. Ahí escuchamos, Matilde, entonces las declaraciones desde el Partido Comunista, que recibieron otra respuesta desde el Palacio de la Moneda. Y fue la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Cedini, quien en una vocería pasada a las 3 de la tarde acá en el patio de Los Naranjos hizo referencia a la declaración de la diputada Lorena Pizarro e incluso dijo una frase que evidentemente va a causar debate también y va a recibir alguna respuesta, si es que ya no la ha recibido desde el Congreso y desde los distintos dirigentes del Partido Comunista, que ese partido no puede dictar cátedra acerca de la democracia. En un tono muy crítico el día de hoy, la ministra vocera Mara Cedini. Quiero que pasemos a escuchar su declaración. A mí me parece que el Partido Comunista no le puede dar cátedra de democracia a nadie. Debería empezar a mirar internamente a sus militantes, como por ejemplo la procesada por la violencia contra la ministra Lincolao, que es militante de las Juventudes Comunistas, o el senador querellado por calumnias contra la ministra de Seguridad, o también las declaraciones de una ex parlamentaria que decía que un diputado se merecía la violencia física. Esa no es la forma de hacer política, esa no es la forma de hablar de democracia. El Congreso es el lugar donde se tiene que dar el diálogo democrático. Y cuando ella le quita peso político, lo que está haciendo es desconocer nuestras instituciones. El Partido Comunista lo que está haciendo, tanto con sus militantes, con sus declaraciones, es pasar por encima de la institucionalidad democrática y después creer que puede dar cátedra al respecto. Ahí está, una polémica abierta entonces a raíz de estas declaraciones esgrimidas por la diputada del Partido Comunista Lorena Pizarro, quien recibió respuestas entonces del presidente de la República, de dirigentes oficialistas y también de la ministra vocera Mara Cedini. Un presidente, José Antonio Kast, Matilde, quien tiene una semana con hartas actividades. De hecho, lo vamos a ver el día de hoy por la noche en Cerro Castillo, donde se va a reunir con los diputados y diputadas del Partido Republicano. Una fuerza importante al interior de la Cámara Baja y que tiene varios condimentos especiales más allá de coordinar a las fuerzas y al partido del presidente. Pese a que él dejó de militar una vez que asume el cargo de presidente de la República, su partido es el Partido Republicano, con figuras como Alejandro Yarrázaval del segundo piso, el jefe de asesores, y también el presidente de esa colectividad, Arturo Esquella, quienes han visto enfrascados en distintos choques de opinión por el rol que ha ido cumpliendo el segundo piso y las funciones que han tenido, y hay efectivamente algún cierto temor y una cierta decisión del presidente José Antonio Kast de poner orden al Partido Republicano también, en el sentido de que no se vayan dividiendo en grupos en los que están por apoyar la labor del jefe de asesores del segundo piso y quienes están también con las críticas hechas por Arturo Esquella, en medio también de la tramitación de proyectos tan importantes para el Ejecutivo. No perder entonces el norte, al menos en esa bancada que es la más importante en el Congreso hoy por hoy. Y mañana también va a estar el presidente en Cerro Castillo. Vuelva a Santiago, eso sí, porque tiene actividades en la región metropolitana. Volverá mañana por la tarde-noche a reunirse con los senadoras oficialistas. El presidente de la República tiene actividades con la Cámara Chilena de la Construcción el día miércoles y muy probablemente viaje hasta la región de Atacama durante los días jueves y viernes. Todo esto entonces en la antesala de una semana importante para el Ejecutivo, donde esperan que el próximo martes se pueda votar en sala la Ley de Reconstrucción Nacional previo al 21 de mayo y una semana antes entonces de lo que va a ser su primera cuenta pública, su primera comparecencia ante el Congreso Nacional.
Bien, Ivo, bueno, quedamos atentos a todo ello y sobre todo lo que va a pasar esta noche, porque más allá de las diferencias que han sido públicas entre el jefe del segundo piso y el jefe del Partido Republicano, el senador Esquella, hay cierto consenso incluso dentro del propio oficialismo que hay un problema de diseño, que es el que está generando estos roces y que probablemente va a afrontar ahí o a conversar con quienes tenga que conversar el presidente de la República, porque dentro del Partido Republicano no habíamos visto divisiones, al menos públicas, hasta ahora. Sí, además, Matilde, solo para cerrar, ya hay ciertos ecos lejanos, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero ya se está especulando con la posibilidad de que el presidente en algún momento pueda realizar un ajuste en su gabinete. Son ideas que de los mismos partidos han manifestado, hay figuras que para muchos dirigentes oficialistas no han dado el ancho en sus cargos, el presidente ha sido tajante en negar esa posibilidad, los ministros también, la respuesta es siempre, yo estoy en mi cargo hasta que el presidente tenga depositada la confianza en mí, es lo que dicen los distintos ministros y ministras, pero ya hay distintas voces, como te digo, eco, y está resonando de a poco esta idea de que pueda existir, al menos se esté fraguando la posibilidad de que en el futuro se produzca un cambio de gabinete. Bien, Ivo, muchísimas gracias, que tengas una buena tarde y hasta cualquier instante. Chao. Que estés muy bien, nos vemos. Bueno, y hoy venció el plazo para que los distintos partidos presentaran indicaciones al proyecto de ley de reconstrucción nacional, plazo hasta las 12, había amenazas de tsunami legislativo. Francisca Cárdenas ya está con nosotros para contarnos en qué quedó este tsunami. ¿Cómo está, Francisca? La verdad no fue tsunami, puede ser una ola quizá de 600 indicaciones aproximadamente que se ingresaron y me preguntabas tú anteriormente, digamos unos minutos atrás, si es que se podían ingresar indicaciones después de mediodía y es que sí se podía, por eso hemos ido conociendo también otras indicaciones que han ido ingresando de otras bancadas. Teníamos entendido que era hasta el mediodía. Sí, ahí vencía el plazo para que los parlamentarios ingresaran, de hecho tengo impresa alguna porque son muchas. Sí. Pero lo principal, Matilde, es que se repiten muchas de esas indicaciones, tanto en la bancada del Frente Amplio como en la bancada del Partido Comunista, pero para ser exactos, ya se han ingresado 102 por parte de la Democracia Cristiana y la Federación Regionalista Verde Social, 152 del PDG a través de la diputada Sandra Parisi solamente, con el nombre de ella firmada esas indicaciones. 170 del Partido Comunista y el Comité de Independientes en total. 55 del Frente Amplio, 29 del PPD e Independientes y 62 aparte del PPD del diputado Jaime Araya, que es independiente PPD y que incluso se le pidió exclusivamente por parte de la bancada separar esas indicaciones de lo que fue la presentación de la bancada porque él quería hacerlo aparte. Hay un conflicto también entre esa bancada porque él quiso presentar sus propias indicaciones. Bueno, y porque además había un conflicto entre lo que él había planteado de este tsunami legislativo, que fue el video que circuló el día viernes a través de múltiples redes sociales, y lo que opina el jefe de bancada del PPD, que es el diputado Soto, que está bastante en desacuerdo con esa postura. Él dice que el PPD busca ser una oposición dialogante y constructiva y no estaba de acuerdo con este tsunami. Claro, que no querían ser una oposición odiosa, decía el diputado Soto ahí también en una entrevista a The Clinic en torno a estas indicaciones, y además varias indicaciones del diputado Araya son enfocadas en la seguridad, en tener transporte para la PDI, para Gendarmería, para Carabineros también, principalmente en la macrozona norte. ¿Cabe en una reforma como esta? Claro, sí, bueno, son muchas indicaciones, pero la clave es, bueno, también mencionar unas últimas también que he ido conociendo de la diputada Osandón, también hay del oficialismo, 2 indicaciones enfocadas en las empresas que construyen vivienda y también en el empleo de la mujer, que ella dice que son importantes y que van en línea con lo que ha planteado el gobierno en la reforma. 2 del Partido Nacional Libertario y 2 de la UDI, que vamos a ir conociendo también durante esta jornada para ir comparándolas, pero lo principal obviamente es la oposición. En conjunto, como acuerdo político, son solo 10. ¿En las que se pusieron de acuerdo todos los partidos de oposición? Sí, desde la ADC 10. hasta el Partido Comunista. Entiendo que la ADC no, pero está dentro de lo que se presentó hoy en la sede del ex Congreso, esas 10 indicaciones. ¿Qué se repite en esas indicaciones? Crear, por ejemplo, Matilde, una agencia de financiamiento e inversión para el desarrollo AFIDE,
que es la misma que se hace en este anuncio general, se plantea, por ejemplo, en las indicaciones del Partido Comunista Independientes. Y hay varias otras que se repiten, como la eliminación del IVA a los medicamentos, tanto en la oposición, en los partidos que antes eran los oficialistas, como en el PDG también, que ha planteado eso mismo. Ya, pero esas pueden ser declaradas inadmisibles porque significan gasto público, y cualquier cosa que signifique gasto público es de iniciativa presidencial. Eso les iba a comentar que el presidente de la comisión, el diputado Romero, Agustín Romero del Partido Republicano, puede declarar inadmisible lo que él quiera, pero que también se tiene que votar esa inadmisibilidad por parte de los miembros de la Comisión de Hacienda mañana, porque mañana y el miércoles se van a votar estas enmiendas en la Comisión de Hacienda, y ahí se va a ver cuáles se pueden fusionar, por ejemplo, porque también ahí el presidente de la comisión puede decir, ok, estas tienen todo esto en común, las dejamos en vez de 250, que tengan que ver, por ejemplo, con la creación de empleo. Se pueden fusionar y después votar por parte de los parlamentarios en torno a la admisibilidad. ¿Qué pasa con la cronología también de la reforma, Matilde? Martes y miércoles Comisión de Hacienda. Después jueves y viernes viene todo lo que tiene que ver con la Comisión de Trabajo y de Medio Ambiente. No va a ser simultáneo como se había planteado por parte de algunos parlamentarios, va a ser consecutivo, primero en una y después en otra. Y ahí tienen que votar también los parlamentarios para que después, aproximadamente el martes, según hemos podido averiguar también y que se espera por parte del oficialismo, se pueda votar en sala. Así que escuchemos parte de esas reacciones de durante esta jornada en torno a la presentación de indicaciones. El gobierno ha tramitado muy mal este proyecto. Este ha sido un proyecto que el gobierno ha tramitado con una visión autoritaria, no se ha permitido que los parlamentarios puedan expresarse en la comisión. Pretenden que en 2 días discutamos un proyecto que entrega 4.000 millones de dólares al 1% más rico y que además lo hace a costa del 99% de la población con un candado por 25 años. Y quieren que todo eso lo discutamos en 2 días. Nosotros hoy día estamos haciendo una propuesta seria y llamamos al gobierno también a ser serios. Esta es una mala propuesta y lo han señalado con todas sus letras durante las audiencias en la Comisión de Hacienda. Pero sin embargo, el ministro Quirós quiere avanzar con intransigencia, sin incorporar ninguna recomendación, y por lo mismo nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de presentar indicaciones que se hagan cargo de las visiones que hoy día se han hecho públicas y que lamentablemente no han sido recogidas durante el trámite legislativo en este proyecto de ley. Este proyecto de ley no crea más empleo, por lo mismo nosotros presentamos alternativas. Claro, y hay que decir que también hoy se realizó un seminario en la sede del ex Congreso, Matilde, con expertos, economistas de centro y de izquierda, junto también con la participación de los parlamentarios y principales representantes de la oposición. Después de esta reunión que hacen los días lunes en el Partido Socialista, se fueron todos a ese seminario, donde se presentó además un informe que se va a complementar con estas indicaciones en cuanto a la información, que es una contrapropuesta a la propuesta de la reforma del gobierno. Ahí hablaron varios expertos también, economistas que estaban junto a los parlamentarios, y ahí se pusieron de acuerdo también para presentar después estas 10 indicaciones. Lo que más costó dentro de todas estas indicaciones de la oposición fue ponerse de acuerdo justamente para esas 10 y presentarlas en conjunto durante esta jornada. Bueno, esta es la red de centros de pensamiento progresista, que son los que se reúnen y entregan este documento, que tiene algo así como 16 páginas. Aproximadamente, sí. Y ¿qué tienen en común estas indicaciones? Como te decía, Matilde, ayuda a las pymes, principalmente se repiten todas las indicaciones presentadas por parte de los parlamentarios. Medidas para empresas y súper ricos. Se plantea principalmente eso en las indicaciones del Frente Amplio y del Partido Comunista. Empleo mujer, eso también se plantea, por ejemplo, en las indicaciones de la diputada Sandón. IVA a medicamentos, por parte del PDG también, por ejemplo. El PPD propone, Matilde, un bono familiar por 6 meses de 100.000 pesos, también dentro de sus indicaciones. Ya, así que esto tampoco sería admisible según algunos. Yo creo que eso lo declararían inadmisible, tienen que analizarlo ahí los parlamentarios. ¿Y cómo estaría la votación también? Pasemos a eso. La derecha en su conjunto, el oficialismo en su conjunto, tendría 76 votos seguros para lo que va a ser la votación en sala. El gobierno tiene los votos y se suman estos 13 votos y se suman los 13 diputados de la bancada del PDG. Por eso era tan relevante también estas negociaciones que se tenían con ese partido. Más el diputado Cristian Contreras, que está fuera del partido, pero Jaime Mulet también, que sería un voto al que tiene el gobierno. Claro. Pero el gobierno quiere llegar, según hemos podido averiguar, a los 100 votos. Para poder mostrar eso en la primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kast
poder mostrarlo como un primer hito legislativo, digamos. Así que escuchemos también parte de otras reacciones que se han dado durante esta jornada. Debe realizarse en base de un análisis técnico y político del mayor alcance posible. Desde ese punto de vista, estamos de acuerdo con la propuesta que han hecho varios personajes del mundo económico respecto de crear una comisión de alto nivel, plural, donde participen abogados y economistas, porque lo que necesitamos al respecto es un amplio acuerdo técnico y político, porque esta es una medida de mediano a largo plazo, que si quiere abordar las causas estructurales que permitan gatillar mayor crecimiento, tiene que hacerse en el contexto de un amplio acuerdo político. Hay que tener claro que el tope de plazo de las 12 horas para las indicaciones refleja que tenemos un presidente de la República obsesionado con sacar su proyecto de ley al pie de la letra, sin hacerle ninguna modificación y, como muy bien han dicho los economistas y las economistas acá presentes, sin escuchar a organismos técnicos que han emitido sendos informes y recomendaciones pidiendo hacer cambios. La única manera de hacer un debate legislativo serio, fundado, responsable, es quitarle la urgencia y poder debatir esos temas con el gobierno, y en muchos casos nos sirven las indicaciones que presenten parlamentarios de oposición, porque hay materias que son atribución exclusiva del Ejecutivo. Claro, ahí hablaba también de los plazos del mediodía el senador Núñez en torno a cómo estuvieron trabajando en estas indicaciones, porque lo que sabemos es que se quedaron hasta la madrugada algunos parlamentarios también discutiendo, negociando esas indicaciones, esas enmiendas que se van a votar mañana en la Comisión de Hacienda y de que la se Cámara pueden de terminar Diputados. votando hasta una hora que no sabemos, porque la idea del presidente de la comisión es ajustarse a los tiempos y el día ya miércoles, la tarde, la noche o a la hora que sea, tener ya despachado. Claro, porque no hay tiempo, ¿no? Está todo a contrarreloj, este plazo autoimpuesto también por el gobierno para que se pueda votar en sala la próxima semana, y según hemos podido también ahí averiguar, sería el martes en la sala que se podría votar esta reforma si es que se cumplen estos plazos que se tienen en la Comisión de Hacienda, martes y miércoles, y en las otras dos comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, jueves y viernes. Sería el martes, y ahí también sería hasta total despacho, Matilde, importante, podría ser varias horas también que se estén votando, porque además se puede pedir que todas esas indicaciones que se declararon inadmisibles se puedan reponer, y ahí es otra votación más que se podría dar en sala de la Cámara de Diputados. Todo esto, ojalá, según el gobierno, antes del próximo 21 de mayo, después viene la semana distrital y después ya viene la cuenta pública. ¿Sí? Claro, que el 21 de mayo, el próximo, bueno, el de la semana siguiente. Así que escuchemos también ahora parte de lo que fue la presentación ahora durante la tarde de las indicaciones del PPD y la bancada de Independientes. Hemos presentado del orden de 24 a 29 indicaciones que, por supuesto, ya ha sido ingresada a la Comisión de Hacienda. Pero quiero advertir lo siguiente. Nos hemos enterado que una de las estrategias de la Comisión de Hacienda es declarar todo en un solo acto inadmisible y no permitir que se colegisle. Una vez más, como bancada de forma responsable y seria de Independientes y PPD, le pedimos al gobierno la apertura para llevar a cabo un trabajo colegislativo. Bueno, hay que ver qué va a pasar, cómo van a estar los ánimos mañana. Hay que decir que hay varias críticas también internas en el mismo oficialismo al rol que ha tenido el diputado Romero como presidente de la Comisión de Hacienda. Dicen que hay que mejorar los tonos, las formas, el ambiente legislativo, principalmente ahí desde Chile Vamos también piensan algunos que se debería mejorar en torno a esta reforma para poder tramitarla y acelerar su tramitación antes del 21 de mayo. Sí, algunos dicen que incluso está muy presionado el diputado presidente de la comisión, diputado Romero. El diputado Agustín Romero, para poder sacar todo esto en el plazo, y lo veíamos por eso el viernes tan contento ahí sacándose fotos el día jueves. Hay que ver si eso sí, cuáles van a declarar inadmisibles, qué va a pasar con esas indicaciones también, y si se va a poder votar en sala la próxima semana hasta total despacho como esperan en el oficialismo también. Bien, Francisca Cárdenas, muchísimas gracias. Vamos a ver entonces si siguen llegando indicaciones, si las siguen aceptando y qué va a pasar mañana.
Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa a esta hora de la tarde con esta imagen de la capital. 19,4 es la actualización. ¿Usted sintió calor el día de hoy? Bueno, tiene razón, porque la máxima llegó casi a los 30 grados. La máxima fue de 29,4 y se registró a las 14 horas con 26 minutos. Hacemos un alto y ya estamos de regreso. 6 de la tarde con 8 minutos, como conversábamos con Francisca Cárdenas, hoy termina el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley de reconstrucción nacional. Vamos a conversar de este y de otros temas políticos con el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalpert. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, estoy como en los pronósticos del tiempo, cuando se anuncian grandes precipitaciones y al final caen alguna gota. El tsunami no llegó, pero bueno, ya van en 600, pero no eran las más de 2000. ¿Qué opina de esta estrategia legislativa finalmente? Bueno, saludar a los auditores. A ver, lo primero y más importante que si uno revisa estos 33 artículos y estas 17 disposiciones transitorias, yo diría, Matilde, que hay temas que son más conflictivos, si usted quiere, otros que son de fácil tramitación. Me da la impresión que todos están más o menos de acuerdo con aumentar las atribuciones del Servicio de Impuesto Interno, con favorecer mayor interoperatividad de los distintos organismos del Estado. Y después hay otros temas nuevos que algunos diputados han presentado, que creo que es muy importante que en su casa sepan que los diputados no podemos presentar iniciativas que impliquen gasto, que impliquen temas tributarios o que creen funciones públicas, por una razón muy simple. Uno no puede presentar cosas de las cuales no se puede hacer responsable financieramente. Entonces, me da mi impresión, todavía no hemos podido acceder a todas las indicaciones, pero muchas de esas indicaciones, Matilda, van a ser inconstitucionales precisamente porque van a contradecir este principio. Entonces, yo lo que le he planteado al presidente de la Comisión de Hacienda es que seamos capaces de distinguir aquellos artículos que son más controvertidos y ver si los tratamos al principio o al final, ahí tendremos que ver, y aquellos que no son tan controvertidos los podemos tramitar más rápidamente para ir evacuando este proyecto, que me imagino es lo que todos queremos. Ahora, diputado, ¿hay alguna posibilidad de que se extienda el plazo para una discusión más acabada? Porque el plazo es bastante breve, hay muchas indicaciones y la sensación es que se está tratando de sacar a como de lugar más allá de la discusión. Yo quiero ver la disposición de la oposición mañana. ¿Por qué? Porque si lo que vemos en realidad es una sobreabundancia de indicaciones que saben que son inconstitucionales, con la sola finalidad de ser un punto político, obviamente nuestra disposición va a ser distinta. Así lo que predomina es, por ejemplo, el informe que hicieron hoy día un grupo de centros de estudio, que yo ya lo he podido revisar, donde uno ve un ánimo constructivo. Yo lo debatía en la mañana con la senadora Bodanovich. Yo no me hubiera imaginado nunca a la senadora Bodanovich en un video como el que le vimos el viernes a algunos parlamentarios oficialistas. Entonces yo espero que haya más disposiciones como la de la senadora Bodanovich, como la del diputado Raúl Soto, que se les nota un ánimo constructivo y menos el de otros diputados, que uno ve que más bien lo que quieren es entorpecer el diálogo. Entonces, al menos de Renovación Nacional, vamos a revisar con mucha, rigurosidad las indicaciones que han presentado. Nosotros, si vemos que hay un ánimo constructivo, evidentemente podríamos conversar para ver si le damos más espacio a la discusión, pero si lo que se termina imponiendo es esta pretensión de, básicamente, obstaculizar el proyecto, generar polémica, puntos políticos, yo le quiero decir a los chilenos en su casa, nuestra responsabilidad es sacar el proyecto adelante. Ahora, diputado, desde el punto de vista político, ¿usted cree que en la oposición se dieron cuenta que esto era un error político, esta idea de presentar este tsunami o avalancha legislativa? Yo creo que el video le ha hecho muy mal a la oposición, a esa parte de la oposición, porque ha quedado muy de manifiesto el que en realidad hay una parte de la izquierda chilena que mezcla dos cosas. Uno quiere presentar indicaciones para entorpecer el debate y además hay un segundo video de la diputada Pizarro donde ella ha dicho que el Congreso no es el llamado a resolver todo desde el 90, la parafraseo, pero lo relevante es que hay que básicamente movilizarse en las tribunas del Congreso y en los accesos del Congreso. Eso es muy parecido a lo que le escuchábamos en algún minuto a algunos de rodear la convención. Entonces, yo creo que esta mezcla del tsunami más la movilización presión para imponerse por la fuerza le ha hecho mal a esa parte de la oposición. Pero al mismo tiempo, Matilde le ha dado una oportunidad a la otra parte de la oposición para desmarcarse de eso y decir, nosotros sí queremos contribuir. En este estudio que han presentado los centros de estudio de la centroizquierda dicen que ellos están a favor de avanzar en una rebaja al impuesto corporativo con compensaciones, con gradualidad, y ese tipo de conversación nosotros estamos dispuestos a tenerla.
Ya, y usted entonces está dispuesto a conversar con el diputado Romero para poder ampliar el plazo si es que esa conversación y esa discusión en ese tono se da. Yo prefiero no anticiparme, pero quiero ser muy claro. Si es que el tono de la discusión tiene que ver con mejorar aspectos del proyecto, como por ejemplo la franquicia alcense, como por ejemplo esto de la rebaja tributaria y eventuales compensaciones, como por ejemplo otros puntos que se plantean en este documento que son interesantes, nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo. Pero, lo voy a poner en términos de los naipes, la chiflota la tiene la izquierda, porque la pregunta es, ¿qué se va a imponer? ¿Se va a imponer el tsunami legislativo de algunos diputados del viernes o se va a imponer el estudio que han presentado hoy día los centros de pensamiento de la centroizquierda? Y eso la verdad que es más resorte de la oposición que lo que podamos decir nosotros. En el oficialismo también hay distintas sensibilidades y en esta discusión ha habido tonos que probablemente no son los mejores para llegar a buscar acuerdos. Usted mismo lo decía, el ministro Quirós, cuando habla de que esto se puede resolver a través de decretos, tampoco es una contribución al debate. ¿Cuál es el tono que debiera tener y cómo califica usted también esas declaraciones? Yo al menos desde Renovación Nacional nos la vamos a jugar por abrir espacio de conversación si es que vemos disposición a hacerlo de parte del otro lado de la mesa. Y por una cuestión muy simple, Chile necesita competitividad tributaria, Chile necesita mejorar sus niveles de productividad, necesita mejorar su reactivación económica, pero por sobre todo necesita abandonar la polarización, porque la polarización lo que hace es inmovilizar la toma de decisiones, mantener los niveles altos de conflicto y le resta certeza y certidumbre al país. Entonces nosotros nos la vamos a jugar por el diálogo. Yo hoy día en la mañana he dicho que abandonemos este planteamiento de que lo que no se puede hacer por ley se hace por decreto, porque además de que no es efectivo, o sea, hay materias que tienen que hacerse por ley, creo que no contribuyen a lo que todos queremos, que es tener buena legislación, buena normativa y buenas políticas públicas para sacar adelante el país. Ya, por eso le decía, también dentro del propio oficialismo hay distintas miradas, distintos tonos en la discusión, en que también va a haber que buscar un tono unánime. ¿Cómo está viendo la discusión dentro del propio oficialismo? Porque básicamente el oficialismo tiene los votos para, más allá de discusión más o menos, aprobarla el próximo martes en la sala. Pero es distinto aprobarla con los votos necesarios a con un amplio margen, incluso se hablaba de 100 diputados. Bueno, yo creo que usted tiene toda la razón. Este tipo de reformas siempre la expectativa es que se aprueben con un amplio margen para no tener la permanente angustia de que en 4 años más, cuando una eventual modificación de las fuerzas políticas se pueda pretender revertir. Ahora, dicho eso, evidentemente hay ciertos elementos de la propuesta que ha hecho el gobierno que tienen que ver con el programa de gobierno del candidato presidencial que ganó, que tiene que ver con ciertos acuerdos que hemos ido tomando. Piensa usted que el gobierno anterior también habló de rebajar el impuesto de primera categoría. Entonces, yo espero que lo que mañana prime es la sensatez en favor de Chile y no el circo en favor de los extremos. Esa tiene que ser la máxima en todo. Mire, cuando nosotros nos tocó debatir, Matilde, la reforma previsional, nos tocó debatir el Ministerio de Seguridad. Yo fui el voto dirimente en la comisión mixta y también después Renovación Nacional en la sala. También recibimos algún tipo de comentarios no muy simpáticos, pero nuestro interés no es ser simpático, sino que más bien nuestro interés tiene que ver precisamente con hacer aquellas cosas que Chile necesita. Y me parece que todos tenemos que estar en esa sintonía. ¿Qué hacer para lograr las cosas que Chile necesita? Diputado, usted hablaba de las expectativas que también se había planteado el gobierno. Y en base a esas expectativas estamos próximos ya, o se está viendo, no estamos tan próximos, quedan todavía un par de semanas para la cuenta pública, para que se cumplan también dentro de una semana más los primeros 90 días. Hoy se cumplen 2 meses del gobierno y hay varias de esas promesas o expectativas que cuando el gobierno habla de un gobierno de emergencia, uno espera que sean expectativas que tengan una rápida solución o al menos una rápida implementación. Y por lo menos en materia, por ejemplo, de seguridad, eso no está ocurriendo. Hoy día, usted hablaba, era parte anteriormente de la Comisión de Seguridad de la Cámara. Hoy día la ministra Trinidad Steiner tenía una reunión, una comparecencia ahí en la Comisión de Seguridad, no llegó. ¿Qué es lo que está viendo usted en el plano de seguridad? Porque estamos discutiendo muchas cosas de esta mega reforma, pero por mientras están pasando por debajo muchas otras. Si hay un principio que los chilenos necesitan es seguridad en todos los ámbitos de su vida, seguridad económica, seguridad institucional y por supuesto seguridad pública.
Y en ese contexto nosotros la semana pasada nos reunimos con la ministra de Seguridad, le hicimos 3 planteamientos, me encantaría tener tiempo para contárselo a los auditores, pero en simple planteamientos de ejecución en el ámbito territorial, planteamientos de 15 proyectos que creemos que hay que privilegiar en el ámbito legislativo y también una propuesta de hoja de ruta para que estas iniciativas que está llevando adelante la ministra, hacer un allanamiento en Temocuycuy, hoy día hicieron una nueva diligencia de allanamiento en distintas partes del país con buenos resultados, se enmarquen dentro de un plan. Y lo que esperamos que suceda, y lo digo pero eso no debiera haber sido al revés, gobierno... diputado, que el ministerio, la ministra presentara el plan a ustedes. Lo que pasa es que esta ministra llega a una situación no fácil, con pésimos números en materia de homicidio, en materia de delitos importados, en materia de, por ejemplo, manejo portuario, para qué decir los malos desempeños que hemos tenido en algunas medidas en los allanamientos en zonas difíciles como Temocuycuy. Entonces, yo espero que la ministra mañana, cuando tenemos una sesión de sala convocada para analizar la estrategia de seguridad, ella aproveche esa oportunidad para contarle a los chilenos cuál es la estrategia que vamos a tener para enfrentar al crimen organizado, para enfrentar a los delincuentes comunes y para retomar el control de aquellos territorios del país que están tomados por el narcotráfico. Ya, pero yo espero que eso lo haga porque la verdad... O sea, ¿usted está de acuerdo con que hay una deuda respecto a seguridad? Porque también, bueno, más allá de distintos tonos, o sea, de distintos operativos, se planteó la idea de dar los índices de criminalidad y semana a semana, por ejemplo, ahora hay un alza respecto a la semana anterior. Primero, ¿era buena idea presentar semana a semana los crímenes? Y segundo, ¿qué se le responde a la gente que está viendo que ahí hay una falla? Yo lo que le diría a la gente que ve ahí un problema es que nosotros como gobierno tenemos que asumir que, voy a hacer un paralelo para que la gente en su casa lo entienda, que la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado es como una pandemia. Y tal como se enfrentó la pandemia, tiene que haber comunicación de riesgos. Hay que decirle a los chilenos la evolución de las cifras. Los chilenos tienen derecho a ir escrutando cuál es la evolución de las cifras en materia de seguridad. Segundo, tiene que haber algo así como un plan paso a paso. Es decir, una estrategia clara y precisa de qué se va a ir haciendo y después, obviamente, un control permanente de lo que se va ejecutando a través de este comité policial que lidera el presidente todas las semanas. Si tenemos esos 3 elementos, comunicación de riesgo y cifras claras, una estrategia predecible y un control de gestión constante, yo estoy seguro que con poco a poco andar vamos a mejorar muchísimo la situación de inseguridad que heredamos del gobierno anterior. Ya, vuelvo a lo anterior. Este es un gobierno que llega con la promesa y los planes para aumentar la seguridad y aumentar las expectativas económicas. Lo que estamos viendo es que no se veía ningún plan y las expectativas económicas, los chilenos están viendo que la vida se encarece debido a ciertas medidas que también ha tomado el gobierno. ¿Cómo enfrentan eso? Yo lo enfrento de la siguiente forma. En lo que respecta al desarrollo de proyectos de inversión, valoro mucho lo que está liderando la ministra de Medio Ambiente, que a través del Comité de Evaluación de Impacto Ambiental y en general todo el proceso de inversión ha destrabado bastantes proyectos de inversión que estaban trabados. En lo que respecta al desarrollo económico, veo muy activo al ministro de Economía, Daniel Mas, activando pequeño comercio, jugándosela por la economía digital. Y en lo que respecta a la decisión que hubo que tomar, Matilde, a propósito de la crisis de los combustibles, la verdad de las cosas es que era una decisión difícil. Nadie quisiera y nadie esperaba que tuviéramos un conflicto de esa envergadura tan iniciado el gobierno y tengo la impresión de que todavía falta mucho por abordar ese punto, pero hay que decirle con mucha claridad a los chilenos, cuando uno hereda un presupuesto con un déficit de un 3,6%, un gobierno anterior que dijo que iba a heredar un déficit de un 1,1, 1,7 y termina heredando uno de un 3,6%, obviamente, cuando no se tienen los recursos suficientes hay que tomar decisiones difíciles y creo que en eso el gobierno ha ido avanzando para complementar esta agenda de desarrollo económico con decisiones difíciles que lamentablemente ha habido que tomar. Ahora, usted hablaba de logros. También hay una falta en términos comunicacionales porque nada de eso de lo que usted planteaba está en la discusión de los chilenos. No son medidas que sean visibles. ¿Hay una falta también desde esa perspectiva? Yo creo que nosotros tenemos un tremendo desafío desde el oficialismo y por supuesto en el gobierno también, que cómo hacemos que resuene con más fuerza aquellas cosas buenas que se están haciendo. Agrego el combate a las listas de espera oncológica, agrego el combate que está dando la ministra de Educación hacia la falta de infraestructura de educación inicial y tantas cosas que podríamos mencionar y cómo superamos ese lamentable, muchas veces ruido ambiente, por polémicas, por no sé qué, por una frase, que hacen que muchas veces no podamos relevar
las buenas cosas que se están haciendo. Y eso es lo que viene, es un gobierno que tiene que pasar de una lógica de instalación a una lógica de consolidación y a una lógica de coordinación para que podamos comunicar de buena manera las buenas cosas que se están haciendo y no dar pie a que las polémicas de turno terminen por siendo un ruido ambiente que inhiba la mayor comunicación de esos logros. Diputado, ¿hay coincidencia en que es escaso lo que se puede mostrar para la cuenta pública y que por eso es la presión legislativa, a lo menos en términos legislativos, que está teniendo el Congreso con esta reforma o esta ley de reconstrucción? No, nuestra impresión es que el presidente Kast va a poder mostrar qué se está haciendo en materia de activación de proyectos de desarrollo, lo que está haciendo el ministro Arrau en materia de obras públicas, el ministro Mas. Hoy día estuve en la mañana con la subsecretaria de Turismo, cómo se está haciendo un énfasis muy fuerte en el turismo de montaña, en el turismo de otra naturaleza también, la presencia nuestra en ferias internacionales. Entonces, yo en eso esperaría que el presidente Kast le cuente a los chilenos lo que se ha hecho en este corto tiempo, porque, seamos sinceros, Matilde, no ha pasado tanto tiempo, y proyecta hacia adelante, y el desafío que tenemos desde el oficialismo, desde el gobierno, es lograr más y mejor coordinación, mejores comunicaciones, cosa de poner por delante aquellas cosas que se van haciendo bien y no dejar que este ruido ambiente termine por entorpecer las comunicaciones. Ya, en este ruido ambiente se habla que hay un diseño que fue mal planificado en la construcción del trabajo del gabinete con el trabajo del segundo piso. ¿Usted coincide con que el diseño puede llevar a estos choques que hemos visto? Yo creo que la instalación de cualquier gobierno supone ir encajando piezas, especialmente en un gobierno que se estrena en una cosa nueva, que es con un ministro del Interior, no asumiendo funciones de seguridad y por lo tanto teniendo un rol principal en la coordinación del gabinete, un ministro Sexpress que ha sorprendido extraordinariamente bien, como es el ministro García, en las relaciones con el Congreso, y un segundo piso que su tarea tiene que ser asesorar al presidente. Entonces, yo lo que he dicho es que en esta orquesta, si cada uno toca bien su instrumento, la orquesta suena bien. Entonces, dediquémonos a que cada uno haga bien su trabajo y nosotros aquí desde el Parlamento nos vamos a empeñar en que los proyectos de ley salgan adelante. Pero el diseño es que hay una duplicidad de legislación. Instrumentos con el segundo piso. Porque no, yo tengo la impresión que a veces... Dígame. No, yo al menos tengo claro, Matilde, y lo tenemos todo claro, el jefe de gabinete es el ministro Alvarado. Él, por ley, y además por sus atribuciones, tiene que conducir al gabinete y, digamos, el segundo piso, liderado por Irarrázaval, tiene la tarea de asesorar al presidente. Yo tengo que ser muy sincero, nosotros nos sentimos muy cómodos cuando hemos compartido con el ministro Alvarado, porque lo vemos muy empoderado en la coordinación del gabinete, y también junto a la senadora Valladares cuando hemos tenido que compartir impresiones con Alejandro Irarrázaval sobre temas que tienen que ver con decisiones presidenciales, también hemos tenido una buena escucha. Entonces, yo aliento a todos a superar esta dicotomía y más bien seamos capaces de complementar los talentos de un ministro que lidera Interior, de un ministro que dialoga desde la Sexpress y un segundo piso que asesora al presidente. Ya, y en el aspecto comunicacional, usted desde un principio tuvo reparos frente a ese ministerio. ¿Usted esperaría que más allá de estar enamorados de un gabinete, haya un gabinete que funcione? A ver, los gabinetes siempre están sujetos a evaluaciones de los presidentes, pero yo creo que es muy temprano para cualquier evaluación como esa. Yo he visto que, y lo veo con mucho entusiasmo, se han ido acoplando muy bien estas piezas que yo le mencionaba, y creo que para adelante lo que tenemos que hacer todos es entender que comunicar es un desafío cotidiano de todos aquellos que tenemos espacios como este para contarle a los chilenos las cosas buenas que se están haciendo. Entonces, ¿cuál es la tarea? Evitar polémicas innecesarias, evitar que a veces el tono que se emplea termine privilegiándose por sobre el fondo de las cosas que se quieren transmitir y, muy importante, poner por delante los logros que está llevando adelante el gobierno, especialmente en ciertas carteras sectoriales que son muy importantes para Chile. Diputado, ¿usted hasta cuándo le daría plazo al gobierno para que se definiera como un gobierno de emergencia? Porque eso genera expectativas. Yo creo que las emergencias las impone la realidad, Matilde. Por ejemplo, el tema de los combustibles y la administración de una situación crítica respecto a la clase media, respecto a los sectores vulnerables, especialmente ahora que viene el invierno, es una emergencia imprevista. Yo, por ejemplo, le he planteado al gobierno la emergencia niñez, ¿cómo pero nos enfrentamos? Un gobierno de emergencia, quisiera decir que un gobierno de emergencia está solamente para, entre comillas, apagar incendios, y ¿dónde está la mirada a largo plazo también? Yo creo que al menos en lo que respecta a este primer semestre nos tenemos que hacer cargo de aquellas cosas urgentes. Yo al menos valoro mucho un presidente que hace presencia territorial,
que tiene sentido de urgencia, que se le ve cerca de la gente, escuchando, y complementariamente nosotros tenemos que meterle sentido de urgencia acá. Usted me preguntaba, bueno, ¿con qué nivel de premura vamos a tramitar el proyecto? Yo le decía, ojalá encontremos buena acogida en la oposición, pero siempre nuestra premisa va a ser sacar adelante los proyectos con la mayor prontitud posible. Yo, por ejemplo, me preocupa lo lento que se está tramitando el proyecto de ley que endurece las penas respecto al turbazo en el Senado. Ahí uno le gustaría más sentido de urgencia. ¿Se fija? Entonces, al final, lo que nos tiene que imprimir como sello a todos es tener sentido de urgencia cuando se trate de hacerse cargo de los problemas de los chilenos. Ya, pero el sentido de urgencia, y vuelvo a la conversación inicial de esta mega reforma. Al gobierno no le gusta que se le llame mega reforma, pero así englobamos todo. Esta mega reforma, ¿qué preocupación tiene usted de que, aunque tengan los votos, entonces no se llegue a una discusión que sea la discusión necesaria? Hay reparos incluso de la Corte Suprema. Por eso le digo, para eso, ¿era necesaria una urgencia tan apremiante? Yo creo que sí, porque para que se empiece a notar los efectos de la reactivación es necesario que esto se apruebe con prontitud. Como a veces dice el presidente Kast, yo espero que mañana los podamos sorprender y que ojalá, cuando todos vislumbran el que desde mañana vamos a tener un circo en la Comisión de Hacienda, seamos capaces de sobreponernos a eso, de tener una discusión sensata y abrir conversación sobre temas, por ejemplo, como el CENSE. Nosotros en Renovación Nacional tenemos algunas impresiones que la franquicia del CENSE no es una buena idea eliminarla del todo, y por lo tanto lo vamos a plantear. O por ejemplo el artículo 8º que habla de, por decirlo así, flexibilizar ciertas cuestiones relativas a la propiedad intelectual. Nosotros en Renovación Nacional ya le hemos dicho al ministro que en ese punto en particular nosotros queremos una redacción distinta. Entonces yo lo que espero es que mañana tengamos un debate de buen nivel y que seamos capaces al final siempre de poner a los chilenos por delante y no hablarle a aquellos microclimas que a veces a algunos les gusta hablarle, sino que más bien hablarle a la inmensa mayoría de los chilenos que lo que esperan del Congreso y del Ejecutivo es sentido de urgencia y capacidad de resolver los problemas. Ahora usted hablaba de dar sorpresa. Una sorpresa también sería hacer un acuerdo más amplio con la oposición. Han sido muy críticos dentro del oficialismo el acuerdo al que se ha llegado con el Partido de la Gente, y no con partidos que son más tradicionales, que se sabe el origen, la ideología que tienen y los líderes. ¿Usted propiciaría más bien un diálogo y una apertura con esa oposición? Mire, yo voy a poner todo de mi parte para eso. He recibido la propuesta de la Democracia Cristiana que plantea algunos puntos. He recibido esta propuesta de los centros de estudios denominados progresistas que plantean algunos puntos. Mantenemos conversación activa con los integrantes de la Comisión de Hacienda, pero usted lo sabe muy bien, Matilde, para el tango se necesitan dos. Y por lo tanto yo espero que mañana aquellos liderazgos de la centroizquierda que tienen ganas de hacer un liderazgo distinto a lo que hemos conocido en este video de la semana pasada, ojalá se hagan notar, porque lo que uno se esperaría es que en este tipo de instancias tan decisivas para Chile, ojalá ellos saquen la voz y nos la juguemos por hacer las cosas bien. Yo al menos en esa disposición voy a estar, lo mismo Eduardo Durán, que somos los dos integrantes de Renovación Nacional, y eso nos la vamos a jugar mañana, para que saquemos adelante un buen proyecto para Chile y que ojalá la oposición encuentre también espacio para interlocutar razonablemente. Dos cosas muy breves. ¿Qué le pareció esta cantidad de amenazas de muerte que recibió el diputado Jaime Araya a propósito de este exceso retórico del tsunami? Las padecí personalmente durante el estallido social, las padecí también cuando hablamos del Ministerio de Seguridad y dimos los votos para sacar adelante el proyecto. Hablé con él el día viernes y yo condeno la violencia digital que sufrió Jaime Araya, la violencia física que sufrió Javier Olivares y la violencia institucional que propone la diputada Pizarro cuando dice que hay que hacer movilizaciones que ella sabe muy bien, no siempre terminan del todo pacíficamente en la puerta del Congreso. Tolerancia cero a la violencia. Ya. Bueno, en el caso del diputado Olivares parece que ahora están surgiendo versiones contradictorias, pero en ningún caso la violencia es un buen método de solución de conflicto. Bien. Mire, en ninguna coyuntura es recomendable la violencia física, Matilde. Para nada. Muy bien. Bueno, diputado, muchísimas gracias como siempre por esta conversación con CNN Chile a esta hora de la tarde. Se le viene una semana bastante intensa, así que lo liberamos. Gracias por esta conversación. Permítame una frase final de una buena noticia. Acabamos de enviar desde la bancada digital un oficio a la Comisión de Mercado Financiero y le queremos pedir a través de este canal que están visto que nos la juguemos todos por implementar pronto la Ley de Finanzas Abiertas, que es muy importante para el desarrollo de la economía digital y de la democratización del acceso al crédito. Así que ojalá nos la podamos jugar, Matilde, y le agradezco que me haya dejado
este pequeño espacio para pasar ese mensaje. No, por cierto, y después podemos conversarla con un poco mayor de detalle. Así que muchísimas gracias, me entretiene diputado. mucho el tema, usted lo sabe. Bueno, lo esperamos entonces. Chao, chao. Que esté muy bien. Chao, chao. Hacemos una pausa con esta imagen de Concepción cuando son las 6 de la tarde con 32 minutos. Nos vamos hasta la región de la Araucanía porque hoy comenzó el juicio contra Pelentaro Yaitul, hijo de Héctor Yaitul. Se le está investigando y se le está acusando de distintos delitos relacionados a un atentado en la comuna específica de Lautaro. Vamos junto a Catalina Sánchez para conocer más detalles de lo que se ha pedido, porque se ha pedido un altísimo número de años de condena. ¿Cómo estás, Cata? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Claro, durante esta jornada, tras aproximadamente unas 5 suspensiones, finalmente se dio inicio a este juicio oral en contra de uno de los hijos del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, y también en contra de otros 4 acusados. Parte de lo que ha planteado la Fiscalía en torno a cuáles serían los delitos, bueno, son varios, pero vamos a contextualizar un poco. El 22 de noviembre del año 2022 sería aquel día en donde, según la hipótesis que ha presentado la Fiscalía, este hijo de Héctor Yaitul se encontraba en compañía de otros 4 sujetos quemando maquinarias en un predio forestal de la comuna de Lautaro. Posterior a aquello, sustraen aparentemente, y todo esto claramente es parte de lo que expone finalmente la Fiscalía, un vehículo con un trabajador en su interior. Por eso hablamos de un robo también con retención, aparte de incendio en carácter de reiterado, aparte de porte de arma de fuego, porte de municiones, disparos injustificados. Bueno, son por lo menos 8 los delitos que se han imputado a estos 5 acusados, y que finalmente la Fiscalía busca, como tú bien decías, penas bien altas en algunos de los casos que podrían superar, incluso en caso de acreditarse aquellos hechos, hasta 70 años de privación de libertad. Bueno, cuando ellos se encontraban, según lo que expone la Fiscalía, en este predio forestal de la comuna de Lautaro, roban aparentemente un vehículo, trasladan incluso a uno de los trabajadores un par de kilómetros para aparentemente proceder a quemar otras maquinarias, otros camiones en otro predio forestal en las cercanías. Sin embargo, acá viene lo importante. La Fiscalía dice que estos 5 sujetos fueron detenidos en flagrancia, pero cuya detención se efectuó en la ruta Cholchol-Galvarino, y es en ese contexto en donde la Fiscalía plantea que cuando se les detiene se encuentran con diferentes elementos para la comisión de delitos, como cuáles, por ejemplo, según planteó el fiscal jefe de la Araucanía, Roberto Garrido, un fusil de guerra, también con municiones, chalecos anticortes, pero parte de lo que plantea la defensa el día de hoy cuando conversó con los medios de comunicación es que eso no sería así. De hecho, ellos, los imputados, según comentaban sus defensas, mantienen también la inocencia. Ellos dicen que no son culpables, que no habrían participado de estos hechos. Por ejemplo, bien importante lo siguiente, conversamos con un abogado defensor que nos manifestaba que su representado no habría participado, pero que sí, cuando se le detiene aproximadamente a unos 30 kilómetros del lugar del atentado inicial en Lautaro, él sí habría sido encontrado con algunos cartuchos, pero señala que no habrían sido parte de estos atentados. Eso en el caso solamente de uno de los imputados. Ahora bien, es importante precisar que la defensa señala y cuestiona más bien la teoría de la Fiscalía de que fueron detenidos en flagrancia, porque ellos comentan que se encontraban aproximadamente a unos 30 kilómetros del lugar del atentado, que reiteramos fue en un predio forestal de la comuna de Lautaro. Vamos a revisar parte de lo que nos comentaba el fiscal jefe de la Araucanía, Roberto Garrido, en torno a cuáles son las pruebas que va a presentar durante este juicio, que se extenderá por 28 días hábiles, de lunes a jueves, en donde la Fiscalía ha adelantado tienen prueba contundente para poder acreditar y demostrar lo que ellos están acusando. Durante el juicio presentaremos diferentes medios de prueba testimonial, pericial, documental, fotografías que dan cuenta de la participación de estos acusados en los hechos. Y además, algunos de los testigos cuentan con reserva de identidad. La reserva de identidad de los testigos, cuando se trata de organizaciones que tienen gran poder de fuego, que son capaces de intimidar, de amedrentar, incluso de atacar a las personas que tienen información, como ha ocurrido respecto de la CAM, no es una opción para el Ministerio Público, es un deber legal y constitucional de dar protección a quienes, con sus antecedentes, pueden lograr el esclarecimiento del hecho.
Ese es un punto bien importante porque me atrevo a decir es lo que más ha cuestionado la defensa e incluso el hermano de uno de los imputados. Hablamos de Ernesto Yaitul, quien además está de vocero en esta causa. Ellos han dicho que hay muchos testigos protegidos, es algo que ellos cuestionan en torno a qué tan efectivo sería finalmente la declaración que ellos prestarían sin dar a conocer su identidad, su nombre claramente, como lo decía el fiscal, por temas de seguridad, porque el fiscal también comentaba que ha pasado en ocasiones anteriores que organizaciones con alto poder de fuego, según plantea él también, habrían amedrentado a personas, por ejemplo, que estarían colaborando con la investigación y que por ende prefieren ser testigos protegidos. Eso por un lado, pero también la defensa cuestiona lo que yo te decía, Mati, de esta detención en flagrancia, porque comentan que cómo va a ser así si finalmente ellos estaban aproximadamente a unos 30 kilómetros del lugar de los hechos, pero la Fiscalía plantea que cuenta, tal como lo decía el fiscal, con la prueba pericial, testimonial, más de 80 testigos también, muchos de ellos protegidos finalmente, con fotografías, con videos, su prueba documental que será expuesta en este juicio que se extenderá por aproximadamente unos 2 meses por los días hábiles, reiteramos, de lunes a jueves. Ahora, parte de lo que también nos decía la defensa de los imputados, conversamos por lo menos con 2 defensores, es que están bien tranquilos porque en el fondo ellos señalan que tienen prueba contundente que permitiría la eventual absolución cuando ya se dicte un veredicto que podría ser absolutorio o bien condenatorio, eso ya hablando por lo menos en 2 meses más, pero ellos plantean que cuentan con prueba suficiente para poder acreditar que los imputados no son culpables y de hecho ellos cuestionan, dicen que a la Fiscalía le faltan pruebas para que logren situar finalmente a estos 5 acusados en el lugar de los hechos. Conversamos justamente con 2 abogados defensores que pasamos a revisar a continuación. Como todo juicio oral, muchas veces uno tiene algo importante que decir. ¿Y qué es lo importante? Que acá hay una teoría alternativa. Y esa teoría alternativa dice relación con que nuestros representados y todos los acusados no tienen participación alguna en estos ataques incendiarios. Nosotros en el juicio vamos a probar por qué ellos arrancan, por qué ellos son detenidos donde son detenidos, a más de 30 kilómetros del lugar. No es que eso lo hace automáticamente inocente, pero son aspectos objetivos que cualquier tribunal de la República tiene que considerar. Las teorías son diversas, evidentemente. Existe una defensa subjetiva respecto de cada uno de los imputados. En el caso particular del imputado que represento, la teoría en concreto dice relación con la falta de evidencia testimonial, documental, gráfica y por sobre todo científica que acredite que mi representado cometió los delitos que están descritos en la acusación. La detención de mi representado fue a 38 kilómetros de distancia del sitio del suceso y por lo tanto ese antecedente sumado a la circunstancia objetiva de que de los 154 medios de prueba que están ofrecidos en la acusación fiscal, ninguno lo sitúa, ya sea testimonial, documental o científicamente en el sitio del suceso, evidentemente nos hace a nosotros creer que luego de concluir este juicio va a haber un veredicto absolutorio en favor de mi representado. Sí, confiados en un veredicto absolutorio por la falta de pruebas, según dice la defensa por parte de la Fiscalía, algo que finalmente acredite que ellos estuvieron en el lugar de los hechos, más allá de haber sido detenidos, según comenta la Fiscalía, con elementos para cometer delitos. Conversamos también durante esta jornada, ya lo decíamos, con Ernesto Yaitul, otro de los hijos de Héctor Yaitul, quien ha hecho la vocería, uno de sus hermanos, además es justamente uno de los 5 imputados. Él, parte de lo que acusó mediante los medios de comunicación es una persecución política histórica contra la coordinadora Arauco Malleco. De hecho, él señalaba y hacía alusión, Mati, a las penas que pide la Fiscalía, señalando que solamente las piden por pertenecer a un pueblo y también por ser parte de una organización. Vamos a revisar parte de aquello. Detrás de esto hay una persecución política que responde a los intereses económicos y a los intereses que tiene la ultraderecha aquí en la zona, en relación al conflicto histórico que ya nuestro pueblo nación mapuche con el Estado de Chile, y la persecución política se dirige contra estos huaychafes o estos peñis, toda vez que son reconocidos militantes de la causa mapuche. Ya han habido múltiples condenas al Estado de Chile por hacer ocupación de leyes como la ley antiterrorista, la ley de seguridad interior del Estado en causa de conflicto mapuche. El Estado de Chile ha sido condenado múltiples veces por llevar a cabo los procesos de esta manera. Entonces nosotros advertimos que tampoco confiamos en el Estado de Derecho que dicen representar, pero que nosotros vamos a acudir a todas las instancias que tengamos que llegar para llevar adelante un juicio justo.
Al menos 8 delitos se le imputan a estos 5 acusados, entre ellos un hijo del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul. Estaremos viendo qué ocurre finalmente en aproximadamente unos 2 meses más, Mati. Un veredicto absolutorio o condenatorio, eso lo sabremos más adelante. Sí, Cata, bueno, y también hay que ver lo que pasa con estos juicios. Lo veíamos la semana pasada cuando se entró a Temucuicui, que luego se realizaron diversos como actos violentos que tienen de alguna manera respuesta a este tipo de acciones de la justicia. Por lo tanto, también ahí se pedía una presencia mayor por parte del Estado en esos lugares donde se están produciendo estos avances del Estado de Derecho, que no se produzcan este tipo de atentados. Eso fue lo que ocurrió la semana pasada. No sé si hay resguardos especiales en este caso. Sí, cada vez que hay fallos judiciales se anuncia, o más que anunciar, Mati, se pregunta siempre finalmente por el reforzamiento policial. De hecho, parte de lo que el gobierno comenta es que las acciones se toman y no se comentan. Pero es importante precisar que ahora estamos iniciando el juicio y finalmente en aproximadamente 2 meses más, porque son 28 días, pero hábiles, de lunes a jueves, se va a conocer el veredicto y claro, es de imaginar que en ese momento se contará con una mayor presencia policial, teniendo en consideración de que históricamente, y eso también lo ha dicho la Fiscalía en su momento, hay ciertas acciones que se dan justamente a raíz de ciertos fallos judiciales que ocurren. Pero por ahora no estamos frente a un fallo, solamente estamos frente al inicio de este juicio que se extenderá por aproximadamente 2 meses. Bien, Cata, muchísimas gracias, Catalina Sánchez, desde la Araucanía. Que estés muy bien. Que estés bien, chao, chao. Un hombre fue asesinado esta mañana en plena calle y a plena luz del día en la comuna de Recoleta. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer más detalles de lo que ocurrió esta jornada. Hola, Felipe. Hola Mati, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, hay que posicionarse en el sector de la comuna de Recoleta y más específicamente en la calle Olivos, a solo unos metros de la intersección con la calle Rengifo. Fue en este sector de la comuna de Recoleta donde a eso de las 10:30 de esta mañana un sujeto se transitaba por esta zona con un carrito en el cual él aparentemente vendía frutas y verduras, pero fue justamente interceptado por un sujeto que en un comienzo se había señalado que podría haber estado transitando en una motocicleta. Otros vecinos señalaban que había participación de un vehículo, por lo tanto podría haber habido más sujetos involucrados en todo este hecho que les estamos relatando, pero la verdad es que las cámaras de seguridad, el momento del registro que se establece y que ustedes deben estar viendo en imágenes, es justamente lo que deja esclarecido todo el proceder de este sujeto. Iba caminando de frente a esta persona que iba con este carrito y simplemente le disparó. No una vez, sino que al menos 4 oportunidades, 4 disparos que fueron percutados por este sujeto a quemarropa, y uno de esos disparos termina impactándole de lleno en el cráneo. Es lo que finalmente le termina quitando la vida prácticamente de forma inmediata a esta persona, la que hasta ahora se mantiene en condición de NN. No ha sido identificado, se le estuvieron realizando las pericias al cuerpo por parte de personal de la CRIM, de la Policía de Investigaciones. También se hizo cargo la Brigada de Homicidios de esta indagatoria para poder entonces esclarecer cuál fue la situación. Si bien desde en un comienzo se señaló también que estas 2 personas aparentemente pudiesen haber tenido algún problema entre ellos, bueno, lo cierto es que todavía no se ha podido esclarecer qué fue lo que motivó la situación que ocurrió en la jornada del día de hoy ahí en la comuna de Recoleta, y donde finalmente se termina concretando un nuevo homicidio aquí en la región metropolitana. El fiscal a cargo de esta investigación pertenece al equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, entregó declaraciones y esto fue lo que relató tras realizar las primeras diligencias en conjunto con la PDI. Tenemos ya antecedentes que nos dan cuenta de que venía un sujeto armado. Al parecer habría alguna suerte de interés creado de manera previa en esta situación,
quien percuta diferentes disparos, dándole muerte finalmente a la víctima. Tenemos ya ciertas líneas investigativas que esperamos que tengan un buen resultado de manera medianamente pronta. Lo que tenemos, bueno, son diferentes evidencias balísticas en el lugar. Hasta el momento lo que hemos logrado determinar solamente habría un disparo, pero evidentemente lo que le señalé es un aspecto que está aún en desarrollo. Lo que llama también la atención es la hora del día, porque esto fue a plena luz del día, en plena mañana, cuando todas las personas podrían haber estado circulando por este sector, por los vecinos. Hay que señalar que esta zona de la comuna de Recoleta no solamente tiene residencias, sino también hay bodegas, hay algunos locales comerciales en este sector, por lo tanto es muy transitada esta zona de la comuna de Recoleta, y por eso es que también pudo haber sido incluso aún más peligroso y más dañino para las personas que transitaban por ahí a esa hora de la mañana, 10:30 de la mañana. La mayoría de las personas están saliendo de sus casas, ya sea cualquier tipo de rutina. Por eso mismo entonces es que pudo haber sido incluso aún más peligroso. Como les señalaba, no solamente había un disparo que fue justamente el que le termina quitando la vida a esta persona, sino que había más evidencia balística en el sector. Se habrían percutado al menos 4 disparos. Sobre el autor de los disparos todavía no hay claridad, no hay detención, todavía se está buscando. Lo único que se sabe hasta ahora es que este sujeto huyó en dirección hacia el poniente de la zona en que ocurrió este hecho, y no se le ha conocido entonces su paradero hasta ahora. La Policía de Investigaciones, como les he señalado, su brigada de homicidios se hizo cargo de esta indagatoria. Vamos a pasar a escuchar las palabras que entregó el jefe de la BH Centro Norte, quien se hizo cargo justamente de esta investigación. Revisemos sus palabras. En cuanto a la dinámica, la víctima habría venido transitando por calle Los Olivos en dirección al oriente, donde habría sido abordado por un sujeto quien le efectúa a corta distancia múltiples disparos. Además, nos encontramos levantando las cámaras que están en las inmediaciones del lugar a fin de poder realizar una ruta tanto de llegada como de huida del imputado y poder recabar los antecedentes que permitan su individualización. La víctima se encuentra en condición de NN, se está realizando el levantamiento de las huellas necrodactilares de la víctima a fin de poder someterla a pericia y obtener su identidad y continuar con esa línea investigativa. Por medio del empadronamiento que se ha realizado de forma inicial, se ha podido obtener como información que la víctima sería un comerciante del sector de La Vega, pero esa información la estamos contrastando precisamente con otros empadronamientos que se están realizando. Ahí está entonces las palabras y al menos lo que se sabe hasta ahora respecto de esta investigación que busca entonces establecer quién sería el autor de los disparos que le quitaron la vida entonces a esta persona. Y digo los disparos porque, como te señalaba Mati, señores televidentes, hubo más de uno el que lamentablemente termina quitándole la vida con este impacto balístico que llega de lleno en el cráneo, a plena luz del día y a quemarropa. Este sujeto termina disparándole a este comerciante que iba con su carrito desplazándose por una de las calles de la comuna de Recoleta. Bien, Felipe, bueno, lamentable noticia, muchísimas gracias por todos los detalles y estamos en contacto. Buenas tardes. Que esté muy bien, chau, chau. Mirando al futuro, despido este último comentario de Cultura y Espectáculos aquí en Hoy es Noticia, Mati. Te agradezco siempre. ¿Por qué? Porque se va, pues. Sí. Y a mí me toca despedirlos a todos. Pero después de 7 años, Sandro Olavarría nos deja, llegó a hacer la práctica con nosotros y es hora de emprender nuevos rumbos, la comisión del 7º año, todo eso. Claro, los 30 años, la crisis de los 30. La crisis, muy joven, muy joven, muy joven. Bueno, Sandro, lo mejor siempre será tu casa y mucho, mucho éxito, te queremos mucho, así que estaremos ahí para apoyarte también. Muchas gracias, Mati. Yo, fuera de cámara, ya te había dicho lo que había significado tu figura para mí cuando era más chico. Aprovecho también este espacio de agradecerle a Raimundo Marina, al Mumo, que ha estado ahí en la oreja y que me dio un espacio también en el Hoy Noticias, a Nelson Colil, que me apoyó desde la práctica también ahí dándome algunos consejos.
Y también a toda la gente que hace CNN, no solamente acá en la sala de redacción, sino que también detrás de cámara, a los camarógrafos, a la gente de look, a los conductores también, que siempre hacen un trabajo destacable y que siempre tienen ninguno de ellos buena... no podríamos hacer este Claro. trabajo. Y sobre todo quiero agradecerle a mi mamá, a Sandra Vargas, a Mario Lavarría, mi papá, que me han apoyado durante toda la vida y que gracias a ellos puedo estar aquí hablando hoy día. Éxito, amigo, de nombre de todos, y qué lindo tu homenaje, sobre todo a tus papás. Así que éxito, mucha suerte. Gracias, Mati. Una linda forma de despedir entonces Hoy es Noticia. Lamentamos que se vaya, pero cuando se van para proyectos mejores siempre es una alegría. Así que gracias, Sandro, que le vaya bien. Nosotros nos reencontramos mañana, que tengan una